Nosotros como familia hemos presentado una apelación a esta decisión que tomó el Poder Judicial en primera instancia el año pasado, en octubre del año pasado, un 31 de octubre, porque nosotros creemos que el pronunciamiento de estos jueces, de estos dos jueces, la sentencia que ellos han dado, lo que refleja es argumentos simplemente inaceptables, ¿no? Ellos descartan la responsabilidad del Grupo Colina. Ojo, la Fiscalía de la Nación del Perú, la Fiscalía correspondiente, es la que ha construido la acusación contra los miembros del Grupo Colina y Vladimiro Montesinos. Y la Fiscalía, yo sí quisiera señalar que ha hecho un trabajo, después de muchos años, porque imagínate un caso como este que ocurrió en el año 92, que recién estaba en proceso judicial el año pasado, es decir, más de 30 años después. Yo no sé si eso se puede llamar justicia, pero al menos, ¿no es cierto?, exigiendo tantas veces que el juicio se reabra, es que la Fiscalía pudo armar su acusación, reunió las pruebas que incriminaban al Grupo Colina y a su cabeza, a Vladimiro Montesinos. A Fujimori no se le llegó a incluir por un tema burocrático, ¿no? Porque como ustedes saben, a Fujimori para incluirlo en un proceso judicial tiene que haber un cuadernillo de extradición, ¿no? Y entonces ya dependió del Ministerio de Justicia ese cuadernillo, en fin, no se elaborara a tiempo, pero sí se incluyó a Montesinos. Y las pruebas que la Fiscalía, no solamente nosotros, sino que la Fiscalía ha recabado a lo largo de estos más de 30 años, son los testimonios de los propios exagentes del Servicio de Inteligencia. Que ustedes comprenderán, una vez que cae la dictadura y se descubre, ¿no es cierto?, cómo funcionaba todo el SIN, el Servicio de Inteligencia y el Grupo Colina, los propios agentes de inteligencia que pues habían sido los autores de estas masacres, la Cantuta, Barrios Altos, la del Santa, la de Pativilca, todas las crímenes que se están, incluso algunos de ellos todavía investigando, ellos empiezan a entrar en contradicciones y a delatarse unos a otros. Entonces, después de que se conoce, por ejemplo, el caso de Cantuta y Barrios Altos y que llega a haber una sentencia, es que también, se conoce mucho más del funcionamiento del Grupo Colina. Pero en el caso nuestro en particular, después del año 2000, un agente de inteligencia que era parte del Grupo Colina, él es acusado por sus propios compañeros de terrorismo, porque como empezaban entre ellos a, como se dice, a ver estas revanchas, estas vendetas, porque obviamente son gente pues también delictiva, uno de ellos es encarcelado y puesto en la cárcel en Llanomayo, ¿no? La propia dictadura lo manda a Llanomayo, pero desde ahí él confiesa y escribe un conjunto de cartas explicando que él tiene conocimiento de los crímenes que cometió el Grupo Colina y que quería confesarlos. Y una de esas cartas menciona nuestro caso, ¿no? Y a partir de eso es que nosotros volvemos a insistir con que la investigación se retome acá en el Perú. ¿Pero qué va a hacer usted con respecto a esta situación? Sí. Ahora nosotros, entonces, en mérito a todas las pruebas que hay y a la acusación, que lamentablemente estos dos jueces de primera instancia no han tomado ninguna de las pruebas en consideración. Si uno lee su sentencia, pues dicen cosas pues irreales, como que el Grupo Colina solamente asesinaba a gente sospechosa de ser de Sendero Luminoso. Eso es lo que, imagínate, cuando está demostrado ya que, por ejemplo, los estudiantes de la Cantuta no tienen nada que ver con Sendero Luminoso, ni los de Barrios Altos, en fin. Pero eso es lo que dicen estos jueces en su alegato. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es presentar una apelación. La apelación ya está en la Corte Suprema, es lo que corresponde. Estamos pues a la espera desde el año pasado de que la Corte Suprema ponga este tema en su agenda y, que decidan, ¿no? Si deciden en favor de nosotros, pues el caso volverá, esa primera instancia, esa decisión de primera instancia será anulada y tendrá que volver a empezar el proceso judicial. Muchos de estos casos lamentablemente duran en nuestro país, por eso es que este Parlamento y estos personajes pues contrarios a los derechos humanos han promovido esta ley de impunidad de la que también hablábamos al inicio, ¿no? Porque como saben que el Poder Judicial es tan lento con los casos de derechos humanos, entonces buscan que estos crímenes prescriban, ¿no? Han aprobado una ley pues que es inconstitucional, que va contra cualquier convenio de derechos humanos en el mundo, buscando que los crímenes prescriban y que estos violadores a los derechos humanos... Claro, es la trampa del fujimorismo. Permítame preguntarle, y le pido brevedad en sus respuestas, por favor. Sí. Usted nos comentaba que debido a que no se puso en el cuadernillo la extradición de Alberto Fujimori, pues no está implicado en este caso específico de su padre. ¿Usted ha coordinado con su familia de incluirlo también
sobre este hecho. Ese es uno. Y si de obtener, digamos, un resultado adverso en la Corte Suprema, ¿qué instancia recurrirá? Porque sabemos que el Tribunal Constitucional le ha dado pues el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ¿ha pensado en quizás ir a instancias como la Corte Internacional de Justicia? Sí, nosotros siempre hemos señalado la responsabilidad de Alberto Fujimori porque él era la cabeza del Grupo Colina en su momento. Y como te decía, por cuestiones del propio Estado, porque es el gobierno el que tiene que gestionar esos cuadernillos, nosotros como familia no lo podemos hacer. Esto es la justicia peruana finalmente la que tiene el liderazgo y el rol. Y ya sabemos que los cuadernillos también, en fin, demoran su tiempo. Ojalá que se incluya, pero bueno, eso no depende ya de nosotros. Y en segundo lugar, claro que sí, nosotros, cualquiera sea la decisión que se tome, siempre consideramos que la justicia pues internacional nos ampara, ¿no? Y ya sobre el caso de mi padre Pedro Wilcay, ha habido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso ya pasó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue por justamente esa sentencia es que se ordenó que el caso se vuelva a investigar acá, porque si no, nunca hubiera vuelto a haber un juicio a partir del año 2000. Esto, como dicen, ya había sido enterrado en la impunidad como muchos otros crímenes de la dictadura. Entonces, nosotros sabemos que el sistema interamericano existe justamente para eso. Cuando en nuestro país lo que prima es el autoritarismo y la corrupción, pues entonces están los otros mecanismos internacionales a los que nuestro país además está obligado también a respetar.